Rakyat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy viernes 8 de febrero del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por esta emisora, y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante el programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pin. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? Bueno, para ponernos a tono con la política que denuncia el canciller francés, que está llevando a Estados Unidos, trajimos una gorrita que compramos en Estados Unidos hace un tiempo. Hace un tiempo que la tenemos. Era la última que quedaba en esa tienda. Ese es el eslogan del padre del presidente Bush, el señor George Walker Bush padre. The New World Order, nuevo orden mundial. Ese parece que es el esquema que tiene mentalmente el actual presidente. Y es cierto lo que ha dicho el canciller de Francia. Estados Unidos está actuando unilateralmente y lo está haciendo desde el principio. Y desde aquí, modestamente, tan lejos como estamos, y solidarizándonos como estuvimos y estamos con el dolor de los neoyorquinos y de los norteamericanos por esos actos de terror. Sin embargo, les reprochamos a los Estados Unidos que actuara de espaldas a las organizaciones internacionales que ellos mismos ayudaron a crear, incluyendo nada menos que a la OTAN, una organización de defensa. Entonces, ha habido desde entonces hasta este momento una división en el gabinete del presidente Bush. Un sector lo encabeza el secretario de Estado Colin Powell, que ha tenido siempre una actitud muy comedida, excepto con Venezuela. Sí, con Venezuela. ¿Verdad? Hay que decirlo. Bueno. Pero tiene de frente entonces al secretario de la Defensa, Rumsfeld, y a Volkovich, el profesor Volkovich, que tienen ahí también el Departamento de Defensa, y a otros. Y a la asesora de seguridad, Condoleezza Rice, y también al procurador, al secretario de Justicia. Pero yo creo que Condoleezza Rice está alineada con Colin Powell. Bueno, no, ese sale con su... Eso nunca sabe, pero de todos modos, Colin Powell es la cabeza de una actitud moderada en el manejo de este espinoso asunto de la agresión a los Estados Unidos, que ha llevado entonces también a Estados Unidos no solamente a tener una posición de espaldas a los organismos internacionales, sino también a plantear situaciones de blanco y negro, o con nosotros o contra nosotros. Eso es, primero, inaceptable, y segundo, está totalmente divorciado de la realidad del mundo. Nada es absolutamente blanco y negro, siempre hay tonos grises por el medio. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no puede decirle a un país: usted es neutral. No, yo no le acepto que usted sea neutral. Usted tiene que estar conmigo, o si no, yo asumo que está contra mí. Eso no se puede. Eso no se puede. Es una fórmula sumamente peligrosa. Entonces, como el Bush padre tenía ese eslogan, nosotros, viendo la situación de la Cancillería francesa, quisimos traerla como, qué sé yo, para mostrar que hay una cierta continuidad en el esfuerzo, ¿no? ¿Qué tú crees? Eso es exactamente. Es más, la continuidad a que Bush hijo está haciendo, de la que está haciendo gala, está siendo también más enfática que la del padre. Es decir, la está llevando más allá que lo que el padre, que en un momento dado, una vez ya después que había puesto a rodar la política contra Irak y había creado la confrontación del Golfo. Y fue cuando anunció el New World Order, sí. Pero recogió bandera y no llevó esa guerra hasta Bagdad
y despojó a Saddam Hussein a lo que ellos atribuyen ser un error hoy en día. Pero acuérdate que el que estaba al frente era Powell, de la Junta con él, la Junta de Defensa, sí, la Junta se llama, sí, es el órgano conjunto, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, era Colin Powell. Exactamente. ¿No? Colin Powell parece tener una percepción y un conocimiento más profundo y amplio de lo que son las relaciones internacionales y el mundo. Yo recuerdo, y yo lo he citado en diversas oportunidades, yo tengo un libro escrito por Bob Woodward, aquel periodista que ayudó, ¿verdad?, a develar el complot de Watergate. Junto, ¿no?, con Bernstein. En ese libro que se llama The Commanders, que se quiere decir los comandantes, él hace una crónica de lo que es el Pentágono. Yo no creo que haya muchos de esos libros aquí, pero hay que recordarles que ese es mi deporte favorito. Cuando yo voy a Estados Unidos me meto en la librería a comprar libros, ¿no? Y él ahí retrata cómo en el medio de una crisis, cuando Estados Unidos iba a meterse en Panamá, en las reuniones y consultas de gabinete con Bush padre, las voces que se opusieron a esa acción militar en Panamá no fueron las civiles, fueron las militares. Es que las civiles son más, ¿cómo es que le llaman? No, es que cuando los civiles le coge con ser agresivos, son más agresivos que los militares. Así es. Vamos a ver, entonces tenemos que el petróleo sigue en baja en Londres, como habíamos pronosticado. Son bajas moderadas, pero bajas al fin. Dice aquí el crudo Brent perdía terreno de nuevo este jueves en Londres. Recuerden que estos son cotizaciones de especulación bursátiles. Con una cotización de $18.98 el barril tras un cierre el miércoles de 19,31. O sea, bajó a 18.98. En Nueva York, el precio del barril de Light Sweet Crude terminó el miércoles con caída de 29 centavos de dólar a 19,78. Y seguirá así, hacia abajo, en la medida en que la economía del mundo no pueda ser normalizada y puesta otra vez en carril. Este es un ferrocarril que se descarriló, la economía del mundo. Bueno, aquí hay otra información que yo entendí interesante, Roger. Los bonos soberanos. Dice Calderón que darán el informe de los bonos. Pero es curioso porque ustedes saben que hemos estado reclamando que se diga que es lo que hay con los bonos y cuál es el gasto que hay, que se ha proyectado incluso con lo que no se ha gastado. O sea, deben decir las dos cosas: cómo se ha gastado lo que se gastó y cómo se piensa gastar lo que todavía no se ha gastado. Pero dice esto aquí en la información: los miembros de la Comisión de Supervisión de los Bonos Soberanos tienen razón, dice Calderón, cuando plantean que desconocen el destino que le da el gobierno a dichos recursos, puesto que ellos solo han participado en 2 reuniones en las cuales han recibido los detalles de las obras ejecutadas hasta ese momento y no de las que se ejecutan en la actualidad, aseguró ayer Rafael Calderón, secretario técnico de la presidencia. Quiere decir que el misterio no es solamente para nosotros, que somos el gran público, sino para la comisión. Sino que para la comisión que está llamada, creada para darle seguimiento. O sea, que la supervisión de los bonos soberanos tampoco saben. Bueno, ¿no? Al fin admitió que todo lo que decíamos y que decía todas las voces que lo han reclamado era lo cierto. Entonces agrega, dijo que en los próximos días el gobierno presentará un informe sobre los recursos de los bonos soberanos invertidos hasta el momento. Sigue el misterio. Esto parece una novela de suspenso. Que repite el mismo capítulo. Bueno, con relación al dólar, yo no veo que haya mucho cambio, porque la información de la prensa dice que en los bancos comerciales está exactamente igual. 18,63, o sea, era 17,45 más la comisión del 4,75%, da exactamente 18,23, igual que ayer. Y en las agencias de cambio bajó 5 centavos, de 17,65 a 17,60. Y entonces hay algunas crónicas que dicen que baja y tal. Bueno, dice el presidente, está aquí en la prensa, en la primera plana del Diario Libre: Mejía, alza del dólar será frenada.
Dice, el gobierno está dispuesto a invertir los recursos que sean necesarios para impedir una desestabilización en el mercado cambiario, dijo ayer el presidente Hipólito Mejía. Apuntó que si con 20 millones o 40 no se controla la situación, le inyectará 100 o 200 millones porque lo tenemos afortunadamente. Reconoció también que hay otras referencias ahí que ya no vienen al caso. Y así que el propósito del presidente es que se baje. Ahora veamos si ese es el propósito del Banco Central. Por un lado tenemos la información de que el antiguo gobernador que sirvió en el gobierno de Leonel Fernández, que tiene una cola larguísima de cosas que se hicieron en el Banco Central y que nadie ha querido pisársela. Nadie. Dice que habla el mercado, dice el señor Valdés Alviso. Pero vamos a ver de qué mercado está hablando el señor Alviso. Hoy dice Eduardo Tejera que el Banco Central vende muy caro los dólares que inyecta. Y también hay un subtítulo que dice inyecciones no han tenido efecto. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos dólares que acaba de inyectar el Banco Central los inyectó a 17,45. Quiere decir que el propósito del Banco Central es que no baje de ahí y mantenerlo alto, porque, como es lógico, los intermediarios van a ganar. Entonces, si tú le estás vendiendo a 17,45, tú no quieres que baje de 17,45. Entonces, ahí es que está el asunto. Ahí es que está el problema. Ahí es que está la verdadera razón. ¿Cuál es el propósito del Banco Central? El propósito del Banco Central es devaluar la moneda dominicana. Ese es el modelo, devaluar la moneda, empobrecer a los dominicanos. Porque hay que favorecer algunos intereses que le conviene entonces tener una moneda local debilitada y un dólar con una sobrevaluación. Ventajas comparativas le llaman a eso, ¿no? En términos, esos términos sofisticados que se cogen para... Esa es la semántica poética de los organismos internacionales y los economistas del patio. Que le llaman a la injusticia asimetría. Asimetría. Sí. Pero sin embargo, arquitecto, aquí dice este titular del periódico de hoy, del listín de hoy, primera plana, dice, tasa del dólar comienza a bajar. Sí, pero eso, 5 centavos de peso. 5 centavos de peso. De 17,65 a 17,60. Pero el que lee los titulares dice, caramba, mira, ya el efecto se está empezando a sentir. Sin embargo, en el periódico El Caribe, que hoy, desgraciadamente, no trajimos con nosotros, el titular de primera plana, arriba, 8 columnas. Pero mira este titular. Esa es la realidad. Esta es la realidad. Pero hay otro efecto por detrás que lo están realizando también para empujar la situación monetaria y de las aprehensiones de este modelo económico a que son sometidas las grandes masas de los pueblos. Es que también dice, como dije, el periódico El Caribe, que las tasas de interés comienzan a subir. Y entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar? Si por un lado tenemos el que las tasas del dólar no quieren bajar o no desean que bajen para mantenerlas altas, y por el otro empezamos el efecto que ya había creado un pequeño alivio en las operaciones económicas, las transacciones que se realizan en la sociedad, que la tasa del dólar tuviera un magro, porque es un magro descenso. Ahora le empezaron a subir. Pero tú sabes que eso se le llama, o por lo menos he escuchado yo a los economistas, yo no soy economista. Sí, usan el efecto perverso, que ese fue también el término que analizábamos de la entrevista al embajador norteamericano. El efecto perverso en la economía de la formulita que usa el Banco Central, ¿no?, en el manejo del asunto de los dólares y los pesos. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, pues el Banco Central saca pesos, ¿verdad?, para que se disminuya la presión en busca de dólares. Entonces, le quita fluidez a la economía de todo lo que todos nosotros los dominicanos hacemos con pesos. Entonces desmonetiza pesos. ¿Qué pasa? Al poner escasos los pesos, entonces sube la tasa de interés. Disminuye el circulante, sube la tasa de interés. Sí, pero disminuye la presión de los dólares, que son escasos, porque el Banco Central los está haciendo escasos. Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo que se los lleven. Entonces el Banco Central, en lugar de captar los dólares y retenerlos en la economía, está buscando todos los mecanismos
y en eso es la política complaciente a los intereses extranjeros, de mantener la economía abierta para que no solamente entren como les dé la gana, sino que es como han entrado estos pseudo inversionistas, sino para que además lo que nos sacan a nosotros se lo lleven sin control. Han quitado todos los controles. Y ahora las últimas concesiones que ha hecho el Banco Central fueron 8 áreas nuevas de exención a la entrega de los dólares al Banco Central, incluyendo la venta de los boletos en los aeropuertos a los extranjeros, la venta de bienes raíces en el país a los extranjeros, que es una cantera nueva de ingresos en dólares, porque vienen muchos extranjeros y se compran villas en los centros turísticos, o se compran apartamentos de lujo o penthouses aquí como inversión. El francés, ¿verdad? Y otros más. Y otros colegas como él. Fichados todos por el Interpol. Bueno, pero el asunto es que todo eso se ha dejado que se los puedan llevar la gente que está en ese negocio, que son cada vez más extranjeros. Por eso hay inmobiliarias extranjeras operando aquí en la República Dominicana. Entonces el Banco Central es complaciente. Vamos a hacer que las inmobiliarias se puedan llevar los dólares que sacan de las operaciones inmobiliarias en la República Dominicana. Pero entonces quieren que nosotros los dominicanos nos traguemos eso como la salvación de nuestros hijos. Ese es el camino de la salvación. Mientras antes las operaciones inmobiliarias que realizaban las firmas de esa naturaleza en el extranjero era para captar dólares y traerlos a la República Dominicana. Cuando se realizaban esas ventas de esas viviendas, de esos desarrollos urbanos que se hacían en Nueva York, a los dominicanos ausentes, sí, captaban los dólares y los traían al país. Ahora las inmobiliarias que se han instalado en el país captan los dólares para sacarlos de aquí. No, porque esos inmuebles de lujo que se están construyendo se le venden a extranjeros. Sí. Pero en lugar de que esos dólares se queden en el país, en la economía, salen por ahí. Entonces rebotan hacia afuera, porque esas son también inversiones misteriosas, sospechosas, que vienen del exterior, desde los paraísos fiscales, a promover todos estos edificios. Y entonces detrás vienen los clientes como el señor Schuller y otros más que el Interpol de vez en cuando viene, se dasea y se lleva unos cuantos. Pero mientras tanto el mercado está muy próspero, ¿no? Vamos a ver las internacionales que están sumamente calientes. Venezuela abre el turno. Multitud apoya a coronel que se rebeló contra Chávez. El coronel Soto es. Coronel levanta protesta contra presidente Chávez. Bueno, los titulares de la prensa de hoy que tú tienes ahí están todos llenos de la imagen. De la misma imagen. Del coronel. Aquí. De acá. Yo lo vi por y aquí televisión directamente. Yo también saqué del internet. Entonces, esta es parte de la pieza del montaje que le tienen a Chávez. Correcto. Pero yo quiero decir lo siguiente, vamos a estar claros. Chávez le pisó un callo doloroso a la plutocracia internacional del petróleo. ¿Por qué? Porque planteó la reivindicación de los intereses nacionales venezolanos sobre su petróleo. Y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos está dirigido por intereses petroleros. Esa es la verdad. Es más evidente hoy en día que no nunca. se ponga bravo nadie, porque es la verdad. Y ya veremos, después que acaben con la investigación de la Enron, hasta dónde eso es así, ¿eh? Porque mientras tanto hay como algunos esfuerzos para que el escándalo no sea tan grande como se apunta, pero todo el mundo tiene una gran preocupación de lo que va a venir de ahí. De eso, pues se está viendo los resultados en la bolsa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ahora dicen que la bolsa está sufriendo de ronitis. Es ronitis, ¿verdad? Es una enfermedad que se ha creado. Y también por la actuación de la empresa esta de Arthur Andersen, que habrá puesto a todo el mundo a temblar y a preocuparse de cómo es que hacen sus contabilidades estas grandes empresas transnacionales, contando con la complicidad de unos auditores que hasta ayer eran serios, ahora están bajo cuestionamiento. Entonces, Chávez se metió ahí contra el gran poder de la plutocracia del petróleo, que hoy
más que nunca tiene una influencia enorme en el gobierno de los Estados Unidos, por la cantidad de gente que tiene colocada, comenzando por la propia familia Bush. Bush padre fue un hombre del petróleo, Bush hijo también, Dick Cheney, y Dick Cheney también, el vicepresidente, ¿no? Y entonces ya vimos que el secretario del ejército era accionista de Enron, el señor Smith, y hay una larga lista de funcionarios del gobierno ligados a los negocios petroleros. Entonces también una de las cosas que se está tratando de ocultar es hasta dónde la Enron influyó en la política de energía del gobierno Bush. Entonces, dicho esto, hay que agregar que también se le ha encontrado a Chávez sus nexos con Fidel Castro y con la guerrilla colombiana. Lo de Cuba es obvio, Chávez ha visitado a Cuba y Fidel Castro ha visitado Venezuela. Y obviamente no en el plano protocolar con que se han hecho estos intercambios, sino en una demostración de comunicación que desde luego no ha beneficiado a Chávez. Y tampoco, desde el punto de vista internacional, la relación con la guerrilla colombiana, que es una situación sumamente crítica, porque a pesar de que Colombia es un país desgarrado por la guerra civil de décadas, donde han muerto cientos de miles de personas, es una cosa realmente que los propios latinoamericanos no conocemos a cabalidad. Yo escucho algunas veces relatos y detalles de esto, por mi amistad con Abelardo Piñeiro, que vivió en Colombia mucho tiempo, se casó con una colombiana y tiene una familia que reside allá y conoce bien a Colombia y me ha contado muchos detalles. Pero la mayor parte de la gente no sabe lo que ha pasado en ese país y las noticias que salen en la prensa son un retrato muy pálido de la tragedia que ha vivido el pueblo colombiano en la lucha entre liberales y conservadores inicialmente, pero que ha devenido ya con la incorporación de las guerrillas de izquierda y finalmente con la incidencia de los narcotraficantes en todo esto. Y aquello es una cosa que realmente no hay quien lo entienda. Es pavorosa la situación de Colombia. La guerrilla dominan creo que el 30 y pico % del territorio de Colombia. Y el presidente de Colombia se ve obligado a negociar con la guerrilla. Es una situación realmente dramática. Entonces, claro, ese es un cuadro que está diciendo que la América Latina tiene por delante una posibilidad o de salir adelante o de sumergirse en una crisis que no nos atrevemos a pronosticar hasta dónde puede llegar. Nada más que viendo dónde está Argentina, que se está diciendo a cada rato, esto puede devenir en una guerra civil. Y ciertamente la actitud de los argentinos molestos con todos los gobiernos, con todos los políticos, con todos los partidos, y el pueblo no quiere saber de nadie, ni cree en nadie. Y esa es la situación que están enfrentando en este momento, los intentos de normalizar la situación argentina. Pero si a esos argentinos no les devuelven sus ahorros, esperen ustedes que los días del señor Duvalde están contados, creo yo. Indudablemente. Digo, por la reacción popular. De hecho, Duvalde está ya adoptando precisamente los lineamientos que le han venido desde fuera y que complacen mucho incluyendo a los Estados Unidos. Argentina inicia el proceso para destituir a los miembros de la Corte Suprema. Exactamente. Bueno, hay que decir que los miembros de la Corte Suprema también estaban muy desacreditados, pero esta vez que han tomado una acción positiva para proteger el interés de los ahorrantes. Bueno, ahora entonces el gobierno, respondiendo a los intereses de los inversionistas extranjeros en Estados Unidos, trata de pagar los efectos de la decisión de la Corte Suprema Argentina, destituyendo a sus miembros. Yo creo que esto no va a desembocar bien. Y en lo que se refiere al caso de la Corte Suprema, cualquier similitud es pura coincidencia con lo que está sucediendo, lo que podría suceder en el país. Pero como esos casos se están dando en nuestro país. Argentina está en esa gran disyuntiva. El gobierno de Dualde no se acaba de afirmar de una manera legítima en defensa de los intereses del pueblo argentino,
no se identifica completamente con esos intereses, sino que está bailando, se hace ver simpático para el lado, intenta de ser simpático para el lado popular, mientras ejecuta las directrices del otro lado. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Bueno, pues estamos con el caso Argentina, Chávez, sí, etcétera, etcétera. Estamos entonces redondeando la situación crítica que hay en el hemisferio. Y entonces ahora Estados Unidos auspicia con sus declaraciones públicas contra Chávez una situación de conspiración que desestabilizaría a Venezuela. Si eso se produce, y nosotros no quisiéramos que se llegara ahí, Venezuela está más cerca de ir a una guerra civil que Argentina, porque la gente está tirada a la calle. Hicieron una manifestación y fueron hasta frente a la casa del presidente Chávez. Entonces, ¿qué hizo la gente de Chávez? Que fue a agruparse y a tirarse a la calle también, y de ahí a que venga un enfrentamiento es un paso. Si la parte militar se divide, ahí ya está una guerra civil. Ahí es donde precisamente yo he observado que no ha habido esa reacción a desestabilizar la gobernabilidad, puesto que en el interior del país no ha habido absolutamente un solo reporte que haya dicho que se ha presentado algún tipo de conflicto de esta naturaleza o alguna manifestación de este tipo. Es solamente en el centro de Caracas. Sí, pero es solamente un coronel el que sacó la cabeza y fue allá. Y yo digo que mientras el resto del cuerpo se mantenga unido, bueno, este coronel va a tener que pasar por lo que tiene, él sabe por qué tiene que pasar, que es una corte marcial, porque se ha proclamado insurrección contra su jefe supremo y contra el gobierno legítimamente establecido. Entonces él sabrá que se expuso cuando se decidió hacerlo. Pero es obvio que es parte de todo ese tinglado que lo ha estado moviendo y agitando Carlos Andrés Pérez, que por suerte se fue de este país. Y ha estado, pues, entonces involucrado con la destitución de la vicepresidenta. Correcto. La destitución del embajador venezolano en Washington. Exacto. Y la salida del gobierno de Chávez del ministro de Interior, Miquelena. De modo que Chávez sabrá cómo bate su asunto. Nosotros deseamos lo mejor para el pueblo de Venezuela. Y no queremos ver que haya un derramamiento de sangre. Vamos a ver, tenemos aquí problemas locales. Temas nacionales. El enfrentamiento de la Suprema Corte de Justicia con la Junta Central Electoral. Morel Cerda opina que la Suprema abusa de poder, de su poder. El juez reconoce facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia, se refiere a un juez de la Junta Central Electoral. Sí, ese que entra en contradicción, Castaño. Castaño Guzmán, el hijo de Castaño Espaillat. Exacto. No es la primera contradicción que tienen Castaño Guzmán y Morel Cerda, esta es la segunda. Que por eso dicen, temen conflictos afecten la labor de la Junta Central Electoral. Porque Castaño Guzmán estaba en un programa de televisión y esta vez, al igual que en la anterior, les reconoció a la Junta Central Electoral facultad para entrar en el campo electoral en cuanto a la constitucionalidad de las acciones de la Junta Central Electoral, cosa que había rechazado Morel Cerda, que fue una actuación que no era el resultado del consenso de todos los jueces, sino que había sido él el que había reaccionado de una manera unilateral. Entonces eso se hizo obvio, porque entonces Castaño Guzmán fue a la televisión y dijo que esa actuación de Morel Cerda era individual o unilateral. Entonces, en este caso, el que estaba en la televisión era Castaño Guzmán. Sí. Entonces, Morel Cerda llama por teléfono al programa. Como Castaño Guzmán estaba diciendo que reconocía que la Suprema Corte tenía la facultad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las acciones de la Junta. Y entonces Morel Cerda llama al programa y le dice que él estaba opinando de manera individual, personal,
y unilateral, porque eso era materia que tenía que conocer el conjunto de los jueces para pronunciarse. Entonces, por eso hay esta nota de preocupación, si se quiere, en esta información, porque no es la primera vez y en esta ocasión estamos frente a la organización de un evento electoral. Y dice aquí, el match entre la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia se agrió aún más luego de la decisión del máximo Tribunal Judicial de anular una resolución del organismo comicial referente a la obligatoriedad de los candidatos a residir en las demarcaciones donde fueran postulados. Yo quiero decir, y no sé cuál es tu opinión, Roger, que yo estoy de acuerdo con que se fortalezca el proceso de democratización que se busca, que desde luego ha sido muy vulnerado cuando se ha permitido que la votación del senador arrastre a los diputados. Sí. Cosa que yo no me percaté a tiempo de que eso se estaba llevando a ese punto, porque todos nosotros, los que no estábamos permanentemente sumergidos en los temas electorales, veíamos que se habían tomado decisiones que iban encaminadas precisamente a lo contrario, ¿no? Entonces, sí, creíamos. Pero de repente nos encontramos que no, y que aquello estaba ya montado de una manera tal que favorece a lo tradicional. Entonces, el arrastre. Entonces los grandes partidos van a influir en este tipo de consultas con algunas figuras en la senaduría para arrastrar también a sus diputados. Bueno, pero esta decisión por vía de reglamento de la Junta venía a fortalecer la esencia democrática de legitimar la representación por jurisdicciones. Es decir, bueno, si yo no resido en este sector, ¿cómo es que yo voy a ser representante de este sector? Además, yo no conozco a la gente que está aquí y viceversa. Si yo resido aquí, conozco a la gente, conozco el vecindario, tengo una relación lógica que me permite recabar de mis vecinos su apoyo para representarlos. Porque hay que tener en cuenta que el asunto no está que me apoyen a mis aspiraciones, porque yo quiero llegar, como sucede a todos los niveles, con el caso, ¿no?, del candidato que decía yo, pues, quiero ser presidente y voy a ser presidente. Bueno, no, el asunto no es que usted quiera ser. La cuestión está en si la gente cree que usted le va a servir de algo siendo presidente. Entonces lo mismo pasa con todos los niveles, con los legisladores, con los síndicos, con los regidores, etcétera. Entonces los diputados que están ahora por demarcaciones, bueno, pues lógicamente deben estar imbricados en la zona a donde están supuestos a ser representantes legítimos. Entonces los vecinos tienen que decir, bueno, sí, no, fulano de tal es un vecino en el cual nosotros podemos confiar la representación de nosotros. Entonces se gana su voto y se gana su apoyo. Entonces eso está muy bien inspirado. Nosotros no somos juristas y no nos podemos pronunciar ahora respecto de la cuestión ya constitucional, etcétera. Pero en cuanto al propósito, los fines prácticos, apoyamos la intención de la Junta. Indudablemente. Y esperemos a ver cuál es el dictamen ya jurídico. Y ese es el mecanismo, esa es la forma en que, por ejemplo, en los Estados Unidos se eligen los representantes. Por eso es que los diputados, tanto a nivel estatal como a nivel federal, llaman y reconocen lo que se llama sus constituyentes, porque tienen su distrito, son electos por un distrito y son llevados ahí por ese distrito y residen, tienen la obligación de residir en ese distrito por un tiempo determinado, que en lo que se refiere a la Florida, que yo conozco el caso, es un mínimo también de 4 años. Entonces, si no ha residido ahí, objetaron la elección precisamente de un alcalde de Miami, Carollo, que fue alcalde de Miami, recuperó unas elecciones que había perdido por 2 razones. Un fraude que comprobó, primero, y segundo, porque la ilegitimidad de lo que habían votado por el alcalde que se supone que habían elegido y del cual Carollo objetaba y recuperó su alcaldía,
lo habían hecho residiendo en otro distrito y eso invalidó su voto y le dio el conteo a favor de Carollo y recuperó la. Es decir, en eso hay un valor tremendo en el voto, hay una interacción directa entre el candidato y el voto. Así debe ser, así debe ser. Exactamente. Vamos a esperar que eso marche en la dirección correcta. Ahora vamos a ver una cosa interesante en la politiquería dominicana, que yo tenía guardado desde el miércoles. Temístocles Montaz. Cuidado, no sigamos el camino de Argentina. Bueno, grita Temístocles. Esto es una cosa muy simpática. Esto puede caer en la categoría de comiquería si se quiere. Aquí está un artículo que está nada menos que en la página de opinión. Dice este personaje notable del gobierno de Leonel Fernández lo siguiente. Primero el título, ¿no? Cuidado, no sigamos el camino de Argentina. Pero usted ha visto, se necesita, estamos reconociendo una constante en la actuación de los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, y es que tienen una fachada de concreto. Son carú. Sí, porque se necesita eso para usted salir diciendo esto o escribiéndolo. Y oigan lo que dice el subtítulo. Son diversas las interpretaciones que se barajan sobre la calamitosa situación que confronta a Argentina. Algunas, sin lugar a dudas, buscan ocultar las verdaderas causas de la crisis para eludir así responsabilidades personales y colectivas en la conducción política del hermano país sudamericano o en la conducción del país dominicano. ¿Qué pasa, señor Montaz? ¿Qué está sucediendo? O ustedes me van ahora con muchas palabras bonitas, porque ahora están todos desplegados escribiendo artículos de fondo en los periódicos y en las revistas, como si no tuvieran nada que ver con el desastre que pasó en los 4 años pasados y en la dilapidación sospechosa del patrimonio y los activos del Estado Dominicano, pisando peligrosamente el terreno de la traición cuando se le ha dado paso a entidades de gobiernos extranjeros. Y entonces usted va a escribir ahora sobre ocultar las verdaderas causas de la crisis y eludir responsabilidades personales y colectivas. Claro que ustedes tienen responsabilidades personales y colectivas. Lo que pasa es que ustedes han tenido la suerte, el gabinete de Leonel Fernández, comenzando por Leonel Fernández a la cabeza, de haber sido protegidos por el presidente Hipólito Mejía. Protegidos. Y el colmo es que él lo dice nada menos que el canciller el día pasado. Sí. Porque hay algunas expresiones que uno no le entiende en la boca de los miembros del gobierno, pero Tolentino dijo: ustedes están sueltos, y se lo dijo a Leonel Fernández, porque tienen la protección del presidente Mejía. Bueno, yo lo puedo decir, que aunque amigo del presidente, en el plano personal, soy opositor a la política de su gobierno. Por eso no estoy en su gobierno, probablemente. Porque él conoce y sabe cómo yo pienso. Porque lo vengo diciendo desde el propio PRD, desde el seno del PRD, hasta que salí del PRD y desde afuera del PRD. Entonces yo no sirvo para las cosas que este gobierno parece que se comprometió a hacer, como para continuar con la política anterior, convalidar la influencia de Andy Daguarre, por ejemplo, como tutor económico de la política económica del gobierno. Bueno, pues lógicamente que en ese cuadro no cabemos, ni yo ni otros que pensamos como nosotros. Pero en el fondo, nosotros lo que estamos es frente a la actuación y las consecuencias de un gobierno que se fue, pero cuyas actuaciones han sido seguidas en este gobierno. Pero eso no le quita responsabilidad a lo que comenzaron la fiesta, para que ahora salga este señor a escribir como yo acabo de llegar, probablemente ni siquiera al país, sino desde otro planeta, ¿no? Que se está buscando ocultar las verdaderas causas de la crisis. Bueno, la causa de la crisis es el modelo neoliberal que ustedes implementaron. ¿Y quién lo implantó aquí? Claro que viene desde atrás, pero ¿quién fue que lo desarrolló a su máxima expresión con todo lo que se hizo con el Estado Dominicano? Pues ustedes mismos, el gobierno de Leonel Fernández. Entonces no es posible que nosotros dejemos pasar esto debajo de la puerta. Teníamos que traérselo, y si se quiere restregárselo con la verdad. Temístocles se debe montar. Y si no, que vaya y se lea el artículo o la entrevista a Alfonsín sobre las causas de la crisis
de Argentina para ver si este señor, Alfonsín, que es miembro de Diálogo Interamericano, no dice que el neoliberalismo es la causa, o se le fue ese artículo también al señor Temístocles Montá. Que lo busque, que no hace muchos días que salió en la prensa. Entonces, si el neoliberalismo fue la causa del problema de allá, entonces ellos nos han metido en el camino de Argentina, porque ellos fueron los que impulsaron el modelo neoliberal aquí hasta sus grados mayores o máximos, con todo el despalote del patrimonio del Estado y de las funciones del Estado, porque son dos cosas, ¿eh? Se entregaron los activos del Estado dominicano con el asunto de la capitalización. Y se desmontó. Pero también se desmontaron sus atributos. Sus atributos. Como pasó con la entrega de los aeropuertos. Y como pasa con un banco central que no ejerce sus funciones. Y ya dijimos aquí que eso va encaminado a que cuando ya quede demostrado que el Banco Central está de más, entonces tampoco necesitamos la moneda dominicana. Y todo eso lo sembró, viene de atrás, pero lo amplió y lo profundizó el gobierno de Leonel Fernández. Entonces ahora quieren que nosotros nos fumemos estos articulitos. Nosotros se los vamos a rechazar. Esto va a ser un juego de ping-pong. Y el tío del artículo, nosotros se lo vamos a devolver, ¿verdad? Bien, continuando entonces con el siguiente titular que dice: Hipólito y Atuey analizan situación electoral del PRD. Porque en el PRD resulta, como dice el siguiente título, que hay 10.000 precandidatos para las posiciones electorales. Y por eso fue que Tirso Mejía Ricard, desde el CONADE, dividió la ciudad para ampliar las posibilidades, de más candidaturas, ¿verdad? Ustedes saben cómo se resolvería este asunto de tantas aspiraciones. Vamos a ver si compartimos la misma idea. Hay que declarar la honorífica. Ni un centavo, ¿verdad? Los diputados no ganan un centavo. Los senadores, ni un centavo. Ninguno. Los regidores, ni un centavo, como está en la ley, Los regidores es honorífico. Y vamos a ver si esto se resuelve o no se resuelve. Peso a Moriqueta, que los dispuestos a sacrificarse por la patria, porque habrá gente que también estaba pensando, sí, pero yo me siento allí y voy a sacar lo mío por la izquierda, ¿no? Pero apuesto que disminuye la presión. Con el resto que quede, entonces pueden hacer un sorteo. No, y habría que acompañar esa medida declarada honorífica, toda esa función pública, por lo menos durante un tiempo, hasta que limpiemos, con una especie de pelotón de fusilamiento jurídico, ¿no? O sea, para meter en la cárcel a los ladrones, para agarrar a todo el que está metiendo la mano y haciendo tramoya, y entonces hacerle un fusilamiento jurídico. Entonces, así se limpia lo que sería la tarea de la administración pública. Saneamiento. Y se limpiaría también el terreno en que se mueve la política en la República Dominicana, para que los partidos políticos entonces se llenen de gente con vocación de servicio y no con gente de gran apetito, que es la situación que estamos viviendo. El gobierno revela en qué invierte los recursos de sus contribuyentes. Esto es muy interesante, porque aunque el título parece muy ambicioso, no, parece como que nos van a dar la cuenta de los bonos y todo eso, pero en realidad no es eso. ¿No es así? No, es un reportaje para describir las actividades del Centro de Divulgación de Noticias del Gobierno. Sí, ¿en qué invierten ellos la promoción de la imagen? ¿Cuáles son los recursos que invierten en la promoción de la imagen del gobierno? Entonces, aquí hay un amplio reportaje, pero yo le quisiera decir, con el mayor respeto a todas las inversiones que ellos hacen, incluso en esta emisora, ¿verdad? Aquí está, este reportaje. El gobierno revela en que invierte recursos de los contribuyentes, pero es el Centro de Información Gubernamental. Y se fortalece su relación con la prensa. Bueno, lo que es una forma de decir las cosas. Lo que ellos están con cargo al dinero del contribuyente, promoviendo la gestión gubernamental. Entonces, uno se explica, porque uno demanda, bueno, el gobierno debe ser transparente, debe decir, debe informar. Perfecto. El gobierno debe informar. Entonces eso tiene un costo.
Porque, por ejemplo, publicar lo que es mes por mes el desenvolvimiento del presupuesto, eso cuesta. Pero eso le da transparencia a la acción del gobierno. Ahí está lo que ingresó, lo que salió y a dónde salió. Entonces, ese es un gasto que se justifica. Pero lo otro, que ya propaganda, que cae incluso en el terreno de auspiciar a algunos funcionarios. Es decir, que funcionario tal, mire qué bien lo está haciendo. No, pero ya eso es otra cosa. Ya hemos estado criticando aquí las publicaciones que hace el señor Fernando Álvarez Bogar. De cada charla que él da, entonces va a pagar a una separata. A una edición de un periódico. Que llega a todas partes dentro de los periódicos. ¿Y con cargo a qué bolsillo? Al de él. Le hemos pedido que públicamente demuestre que él es que está pagando de su bolsillo esas cosas que están circulando. Mientras tanto, tenemos el derecho de presumir que lo está haciendo con el dinero del contribuyente. Y es el secretario de Finanzas, oiga bien, el que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo pueden querer que la gente pague a gusto los impuestos si está viendo que el dinero se gasta de esa manera? Entonces, gastar dinero para promover a fulano de tal, para decir que lo está haciendo muy bien, cuando no lo está haciendo muy bien nada, eso no es ni siquiera ético. Exacto. Aunque yo creo que no hay todavía ninguna disposición, debería haberla, legal, que lo prohíba. Entonces nosotros vamos a auspiciar y vamos a promover eso, que haya disposiciones legales para eso. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, mire la declaración del secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Francia, tal y como salió en el internet, porque la prensa fue bastante escueta de lo que él dijo. Y solamente la publicó el periódico El Nacional, más ningún otro. Yo no Creo que salió en el último hora también. Dice, un alto funcionario del gobierno de Francia ha juzgado el papel de Estados Unidos en el combate al terrorismo como simplista. El ministro de Relaciones Exteriores, Hubert Védrine, dijo el miércoles a la radio France Inter que somos amigos de Estados Unidos. Ya bien, esa parte no la pusieron, como que es para hinchar. Somos amigos de esa gente y seguiremos siéndolo. Pero hoy estamos amenazados por un nuevo simplismo que consiste en reducir todo a la guerra contra el terrorismo. Este es su enfoque, pero no podemos aceptar esa idea. Se debe atacar las raíces que lo causan, las situaciones, la pobreza y la injusticia. Esa parte no la pusieron. Entonces nosotros quisimos traérsela para que tengamos la visión completa de algo que ya veíamos venir, que es que esa acción y esa posición unilateral de los Estados Unidos va a terminar restándole el apoyo que inicialmente tuvo para darle